Bueno, buenas noches a todos. Un gusto de vuelta poder compartir la palabra con todos ustedes. Hoy en particular vamos a compartir un tema que nos tocó, que se viene desprendiendo de todas las enseñanzas que vinimos dando. En algún momento vamos a tratar de subir las anteriores. Empezamos hace poquito con el tema de la enseñanza por medio de este medio, de los videos. Así que bueno, en este capítulo de hoy lo que nos toca hablar es puntualmente de un tema que se habla cuando se habla de los últimos tiempos, de lo que viene. Y yo creo que el ánimo puntual, más allá de enseñar, hoy nos toca hablar del anticristo. Y bueno, y cuando uno habla hay tanta enseñanza, tantas equivocaciones bíblicas con respecto a este tema. Mucha gente que no lo toca porque dicen, bueno, no es bueno hablar de lo que no se sabe, de lo que no, y nosotros vamos a tratar de ser muy medidos con respecto a la enseñanza, pararnos bíblicamente en esta continuación del tema que tocamos anteriormente. Yo les quiero recordar que habíamos tocado las 70 semanas de Daniel y puntualmente se desprendía de esta última semana donde el punto medio, digamos, o el personaje no predominante en esta última semana es justamente el anticristo, para terminar esta serie donde hablábamos de la profecía bíblica de las 70 semanas. Pero qué importante es, más allá de irnos puntualmente a la persona del anticristo, sino poder hablar en el contexto bíblico. Y uno dice, bueno, hablamos de una persona que va a vivir puntualmente en un periodo muy corto de la historia, porque nos situamos en una semana de 7 años donde este personaje va a estar, y uno dice, ¿y a dónde estuvo antes? ¿O por qué justamente en esta partecita de la historia aparece en escena? Y poder entender que anticristo, cuando uno habla de anticristo, estamos hablando de algo mucho más grande que un momento puntual de la historia, ¿sí? Por eso vamos a empezar hoy hablando y recordando un poquito para hacer el eslabón de enganche con este tema en Daniel, en el capítulo 9, versículos 26 y 27. Y vamos a ver la escritura cuando Carolina lo lea puntualmente, una palabra donde hace una separación entre este tiempo de la profecía. Habíamos hablado acerca de las primeras 7 semanas, hablamos de 62 semanas más, y nos quedaba una semana pendiente que quedó, digamos, parado, latente ese tiempo para este momento de la historia, este final de la historia, donde puntualmente uno quiere explicarle algo a todos aquellos que de pronto están aprendiendo, ¿no? Cuando uno habla de profecía bíblica, siempre estamos hablando de que hay mucha gente que te dice, por ejemplo, bueno, pero guerras hubo siempre, terremotos hubo siempre, hambre hubo en muchos momentos de la historia, y es verdad. O sea, en el tiempo cuando uno se pone a ver la historia, muchas personas pensaban que venía el fin del mundo con un acontecimiento grave como la guerra, como de pronto aquellos dictadores en el tiempo de los Césares, ¿no? Que mucha gente que vivió la persecución cristiana, que vivieron de pronto en el tiempo de Nerón, en el tiempo de Vespasiano, en el tiempo ¿no? de aquellos emperadores puntuales en la historia, donde cada uno que vivía esa persecución decía, bueno, este es el fin. Llegamos que la conclusión era que el anticristo había llegado. Lo mismo pasó en el tiempo cuando Hitler apareció, este gran dictador, donde hubo puntualmente una masacre, un genocidio de judíos, más de 6 millones de judíos. La historia registra esos 6 millones, pero se cree que fueron muchos más, y esa gente que vivió ese tiempo dijo, este es el fin, y seguramente Hitler es el anticristo. Y bueno, para uno poder entender que cuando uno estudia la escatología y el final de los tiempos, y mucha gente de pronto tiene que mirar el contexto bíblico para poder tener el rompecabezas entero. Por eso hablamos de esta semana como un tiempo donde uno puede marcar este final de los tiempos en profecías muy puntuales, donde no solamente están, como decíamos el otro día, las evidencias de un mundo, ¿no? Que nos está mostrando a través de señales como terremotos, como de pronto sonidos, señales en el cielo que son evidentes, señales en la sociedad, donde Dios nos muestra el carácter de la gente de los últimos tiempos. También nos dice palabras muy puntuales cuando la gente busque la paz y la seguridad, una palabra y una frase
que está en la boca de muchos políticos a nivel mundial. Cuando uno entra a ver cómo la oposición contra la palabra de Dios, cómo el amor de muchos se va enfriando, cómo la gente se va alejando de Dios, cómo la iglesia misma, ¿no? La iglesia misma va apostatando de la fe, escuchando doctrinas erradas, cómo van sucediendo un montón de profecías que se van sumando a un contexto bíblico, donde el otro día hablamos que la profecía más importante fue la que Jesús citó en Mateo capítulo 24, del verso 32, 33 y 34, donde Jesús nos habla de la profecía más importante, ¿sí? ¿Por qué digo la más importante? Porque a partir de esa profecía cumplida, podemos hoy estar hablando de la última semana de Daniel, que puede entrar perfectamente en este tiempo de la historia, donde nos dice que en esa semana el anticristo iba a aparecer. Por lo tanto, si no había una nación formada, a hablar del anticristo, catalogar o de pronto ponerle este nombre a Nerón, a Hitler o a aquellos emperadores o dictadores que de pronto había suposiciones de que podían ser, no eran posibles por un contexto, ¿no? Que hoy la Biblia nos va mostrando. Hoy estamos viendo las señales que vemos todos los días de esta pandemia, ¿no? A nivel global, donde vemos que el efectivo va desapareciendo y la tecnología va aumentando y el circuito se va cerrando de una forma para llegar a un momento de la historia que se cumple otra profecía bíblica, que también la Escritura nos dice que llegará un día que nadie va a poder comprar ni vender nada si no es por medio de una marca, de un sistema bancarizado, ¿no? Y bueno, y todos esos, digamos, contextos que van sumando a un todo, nos puede hacer hoy hablar tranquilamente de que ese escenario se va montando en este tiempo y se va pavimentando un camino para que esta semana se cumpla. Entonces decíamos, cuando Israel volvió, nosotros le hablamos en el capítulo anterior, en el video anterior, le dijimos la fecha 14 de mayo de 1948. ¿Por qué fue importante esa fecha? Porque Israel vuelve, la higuera vuelve a formarse como nación. Todas las religiones cristianas del mundo por ahí no se ponen de acuerdo si es el cumplimiento profético de una señal o no, por distintas cuestiones, pero hay algo muy puntual donde esta profecía no deja ninguna duda a ninguna de las religiones cristianas del mundo. Todos están de acuerdo con que la formación de la nación de Israel fue el milagro más grande en la historia. Una nación que desde el año 70, como habíamos aprendido en el video anterior, estuvo sin nación durante años. Una nación que fue dispersada hacia los 4 puntos cardinales de la tierra, se mantuvieron juntos en los lugares donde estaban, guardaron sus costumbres, sus hábitos, guardaron su amor a Dios, no entendiendo muchos de ellos el por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y al final de la historia, en este vuelco que da la profecía que Dios le da al pueblo de Israel, que los llamaría de los confines de la tierra, para que un día volvieran ellos a estar como pueblo de Dios, porque Dios tiene, como decíamos la otra vez, este anhelo, porque los ama como pueblo, porque desea rescatarlos, redimirlos, como habíamos visto en la profecía, ¿no?, que leíamos en el libro de Daniel, cómo Dios quiere que ellos sean de vuelta ese pueblo, ¿no?, ese pueblo escogido, ese pueblo que conozca a su Hijo como el Mesías que ya vino, el Mesías que pisó la tierra y que traía un plan no entendido por los judíos, mal interpretado, ¿no?, por ellos en ese tiempo. Por eso qué importante es, como decía siempre, escudriñar la Escritura, pero no solamente palabras sueltas, profecías sueltas, sino hoy enmarcarlas todas en un punto para poder hablar de ellas con la tranquilidad de saber que no estamos hablando de disparates, que estamos mostrando cómo la Escritura se va cumpliendo y, como decíamos, esas señales al mismo tiempo nos van mostrando la evidencia de la veracidad de la Biblia, de la palabra, ¿no?, de que ningún hombre podía predecir o adivinar un acontecimiento como este, ¿no?, que la nación de Israel se volviera a formar. Y a partir de ese momento Jesús dijo: esta generación, esto que ustedes van a ver reverdecer la ciudad, la nación de Israel,
van a ver cómo yo los voy a bendecir, cómo los desiertos van a florecer, cómo la ciencia va a avanzar, cómo van a ser una nación que va a traer en primer lugar tropiezo a las naciones vecinas. De hecho, nosotros vemos que la nación de Israel, paralelamente a esta profecía de volver, las naciones árabes la quieren hacer desaparecer, y también estaba escrito cómo se va uniendo y terminando un plan profético muy complejo, pero que en la medida que se va cumpliendo nosotros podemos ver ¿no? estas profecías tan exactas de Dios, que tienen que llegar muchas veces el momento de la historia donde podamos ver los acontecimientos para poder entenderlo. En el tiempo de Jesús muchos no entendían cómo, lo llamarían Nazareno y lo llamamos de Egipto y nacería en Belén. Entonces, hasta que no se cumplió, hasta que no vino el tiempo, hasta donde Jesús caminara y mediante el paso del tiempo iban comprendiendo cómo la escritura se iba cumpliendo en el momento. Así nosotros hoy nos toca vivir un tiempo donde podemos mirar para atrás la historia, donde están los historiadores como Josefo, donde nos muestra no puntualmente esos testimonios seculares para aquellos que de pronto no creen en la Biblia. Pueden tener la información paralela donde nos muestra que Jesús pisó la tierra, donde Herodes existió, donde sus hijos, los imperios, los césares existieron. Y bueno, y toda esa evidencia nos fortalece la fe, de saber que creemos no en un Dios que vio a alguien, en un Dios que formó a alguien, en el testimonio de personas, sino que la historia avala ese Cristo que seguimos, ese Cristo que pisó la tierra, ese Cristo que viene pronto por una iglesia, y que el mensaje que estamos dando, más que todo un mensaje de esperanza, ¿no? Que todo esto que pasa, va pasando y va produciendo por ahí angustia en el mundo, en las personas, preguntando qué pasa. Y bueno, son estas cosas que Dios utiliza muchas veces para que el hombre pueda ablandar el corazón, mirar para arriba y preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ahí, como digo siempre, es el trabajo nuestro, el trabajo de la iglesia, de poder compartirle la palabra del Señor, con el ánimo de entender que todo lo hace Dios, que nosotros tenemos que cumplir la misión de ir hasta lo último de la tierra, predicando como en esta noche en mi casa, un mensaje a ustedes que están escuchando de ese lado, y poder transmitirle con ánimo que hay esperanza, que Cristo viene a la tierra, que Él es el único Salvador, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: yo no soy un camino, yo soy el camino. Yo soy el único mediador. Yo soy el único que pueden invocar en este tiempo y en los tiempos que vienen, como un Salvador que puede librar, en definitiva, lo más importante que tenemos, que es nuestra alma, ¿sí? Es el tesoro que Dios nos ha dado. Y no hay nada más importante que eso, porque Dios nos dice: ¿de qué le sirve al mundo ganar todo en esta tierra si tu alma se pierde? Y yo decía, en este tiempo más que nunca valoramos el alma, porque nosotros decíamos: hoy estamos encerrados, confinados, ¿no? Por medio de autoridades que nos dijeron no salgan más. Mucha gente de pronto no tiene dinero para comprar, ¿sí?, lo indispensable para vivir, y de pronto la vida nos cambió de un momento a otro. Y ahí es donde, cuando estamos encerrados en casa, cuando estamos viendo lo que pasa, empezamos a darle valor a aquellas cosas que tal vez, ¿no?, si no pasaba esto no le íbamos a dar, el valor a la familia, el valor a de pronto a mirar, no hacia arriba, a pensar, a meditar. Y bueno, y en este tiempo que podemos cada uno de nosotros transmitir este mensaje, ojalá con todo el corazón, en mi oración, mi deseo que llegue a personas que no conocen, y a personas que por medio de esta explicación que vamos a dar hoy, que se va a basar en primer lugar en dos aspectos. En primer lugar, saber que en el tiempo siempre existió el anticristo, y que puntualmente vamos a hablar un poco de él acerca del final de este estudio, que lo vamos a dividir en dos partes para no extendernos y para que nos quede claro la primera. Que uno se pregunta: ¿y a dónde estuvo en todo este tiempo si al final de la historia se manifiesta? Estuvo siempre. Estuvo siempre en el papel y en el plano espiritual, un sistema espiritual donde el anticristo se mueve. Vamos a explicar cómo se mueve, de la manera que lo hace, cómo se mueve a través de la institución y cómo se movió a lo largo de la historia, donde las cartas que vamos a leer nos van a mostrar que los apóstoles hablaban del anticristo, que ya estaba y que también iba a venir. Y ahí donde vamos a aprender a discernir un poquito de qué se trata todo esto, ¿sí? Así que bueno, en esta hora que vamos a empezar, vamos a leer el capítulo, como le decía recién,
en el capítulo 9, versos 26 y 27. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, acá en esta primera etapa vamos a ver esta profecía y para entenderla tenemos que hacer alusión de los detalles de la palabra, ¿no? Que nos habla bien de esa separación que bien Carolina leía recién, de cuando dice y después, ¿no? Se cumplirían 62 semanas y después dice y después, un paréntesis en la historia donde el pueblo judío, como explicábamos la otra vez, no respondió, no conoció el tiempo de la visitación del Mesías, no se pudo completar ese plan que Dios decía, como Dios dice en la Escritura, yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. Y esos mismos planes están para nuestra vida hoy. El tema es que cuando Jesús llega a nuestra vida a través de un mensaje, a través de un amigo, de una amiga que te habla del Señor, ¿qué hacemos nosotros con ese llamado de Dios, no? Donde Jesús en la historia dejó la gran comisión para la iglesia, que fuese por las casas, tocara la puerta, y dice, y la paz del Señor, si te recibe, si te escucha, quedará en esa casa, ¿no? Y si no, decía el Señor, sacudan las sandalias de sus pies y sepa que viene para adelante, para esa casa, para esa persona, ¿no? La retribución de Dios, donde Dios, lamentablemente, como decimos siempre, la misericordia es tan grande del Señor, cómo llega y se preocupa porque cada uno de nosotros podemos conocer esos planes de bien que tiene para nuestra vida. El pueblo judío no conoció el tiempo, Jesús le dijo, no conocieron el tiempo de mi visitación. El pueblo judío no pudo ser ese pueblo beneficiario de esas palabras proféticas del libro de Daniel y se paró el reloj para la nación de Israel. Entramos nosotros como iglesia de Dios a tomar todos esos beneficios que eran para la nación judía. Llegó para nosotros el perdón, la gracia del Señor, la redención de Cristo, donde todos nosotros hoy, los que vivieron después, ¿no?, de esa gran comisión de la iglesia a lo largo de la historia, llegó a nuestras vidas por personas que predican el Evangelio, por un mensaje que llegó a mi vida, a mi casa, y que hoy nosotros con Carolina seguimos viviendo y le abrimos la puerta al Señor. Y eso es lo que el Señor espera para tu vida, para la vida de tu familia, para aquellos que están escuchando el mensaje, y espero que lo puedan terminar, que, como decía siempre, que si Dios golpea nuestra vida hoy porque alguien te mandó a escucharlo, más allá de que yo sé que este mensaje lo hacemos para nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos de Totoral, de Colonia Carolla, de Jesús María, también por ahí se comparten, se ven estos videos, y bueno, si estás en tu casa, si estás pasando estos tiempos difíciles, yo te quiero decir que hay esperanza más allá de todo lo que está pasando, y que este es simplemente un plan que Dios dejó marcado en la Biblia, y ahí vemos el poder de Dios para que todo lo que está escrito se cumpla, donde nadie se puede salir del libreto, donde el mismo Satanás, que muchas veces se lo toma como el adversario de Dios, yo quiero decirte en esta noche que Él no es nada, es simplemente una creación que cumple un propósito y un rol en este plan divino de Dios. Y muchas veces esa tarea que tiene el diablo de afligir, de atemorizar y de tantas cosas que Él hace, Dios las utiliza para bien. Por eso dice la Escritura en Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún los peores momentos de la historia, los momentos de persecución, los momentos de desesperación, son los momentos que Dios utiliza muchas veces para poder hablar a un corazón blando, un corazón receptivo, y aquellos corazones que de pronto en algún momento de la historia se quiebran delante de Dios, se humillan y ni pueden tener la humildad de poder escuchar lo que vamos a ver en esta noche a través de la palabra. Todos versículos bíblicos, donde yo sé que muchas veces las noticias y por el tema de hacerle tener miedo, vemos videos y la gente hoy está en casa viendo un montón de videos asustándose, porque de eso se tratan los videos justamente, de querer de pronto
que tengan muchas visitas y poner un título ahí que de pronto los que se ponen a ver se atemorizan, pero Dios dice que aquellos que perseveren en su palabra, aquellos que meditan en su palabra, dice, Dios guardará en completa paz aquellos pensamientos, dice, que perseveran en Dios, ¿no? Aquellos cuyos pensamientos perseveran en Dios, porque Dios te va a transmitir seguridad, Dios te va a transmitir fe, Dios te va a transmitir confianza y de saber que ninguna cosa pasa sin que sea la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que ni aún un cabello de los que tenemos, ¿sí?, se cae al piso si no es su voluntad, para que uno pueda tener la plena certeza y seguridad que Dios tiene el control de todas las cosas, de tu vida, de la mía, de la humanidad entera y de todo lo que en el universo está pasando. Todo pasa porque Dios lo está permitiendo. Así que bueno, vamos a pasar a este estudio de la palabra. Vamos a ir puntualmente al libro de Primera de Juan, al capítulo 2, al verso 18, del verso 18 al 22. Y vamos a pararnos puntualmente, como decía recién, para que usted pueda tener un panorama general de lo que en esta noche vamos a hablar. Vamos a hablar, puntualmente empezamos a hablar del tema del anticristo, pero quiero hacer una separación entre un sistema espiritual que el anticristo está en control de eso, él es la autoridad máxima, y luego después que entendamos, ¿sí?, este movimiento espiritual, vamos a pasar a hablar puntualmente de una persona que va a vivir en algún momento de la historia para adelante, en lo porvenir, va a vivir y se lo va a ver y se va a manifestar como un gobernante mundial, como un presidente, como un líder de presidentes, y eso es lo que tenemos para adelante. Por eso, primeramente, vamos a leer este pasaje, vamos a ir entendiendo. Siempre les recomendamos a todos que puedan anotar en un papel, a aquellos que ya son cristianos, que tienen el hábito de anotarlo, a aquellos que de pronto están escuchando por primera vez y nunca han leído la Biblia, que puedan anotar los versículos, y en cualquier Biblia que tengas en casa, ¿sí?, por ahí enterrada en algún lugar, como decimos siempre, o tirada o olvidada en algún lugar, es tiempo para sacarle el polvo, para abrirla y para poder corroborar que todo lo que te vamos a decir va a estar, ¿sí?, escrito en la palabra del Señor. Presta atención. Luego, otra recomendación, vamos a ir pasando debajo de cada cosa que hablamos, de cada pasaje que citamos. Abajo vamos a dejar el texto bíblico para que tengan tiempo para poder buscar. Leemos Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, acá nos deja claro el libro de Juan. Empezamos a estudiar este libro que habla Juan ya en los últimos años, en los últimos años de la historia, ¿no? Él ya encerrado en la isla de Pasmo, escribió el libro de Apocalipsis, también escribió estas cartas donde él nos habla del anticristo. Primeramente dice, el anticristo sabemos que viene, ¿no? Y muchos acontecimientos de la historia, ellos, los cristianos de ese entonces, al ver tanta persecución, ¿no?, muchos de ellos se apresuraron a decir Cristo ya viene. Y Pablo, entendido, muchas veces tenía que de pronto escribir otra carta para explicarle que antes que viniera la venida de Cristo, estaba bien marcado que se tenía que manifestar el anticristo como persona. Pero también Juan, con esa revelación que Dios le daba, él le decía en ese tiempo, pero han surgido muchos anticristos. Entonces, para poder entender qué significa anticristo, que muchas veces se lo catalogamos, se lo ponemos a una persona puntual, cuando la Biblia nos habla, y Juan nos habla en esta escritura, que hay muchos anticristos. ¿Qué es la definición de anticristo? Dice alguien que está en contra, alguien que se opone, alguien que persigue,
alguien justamente anti-cristiano o anti palabra de Dios o anti todo lo que Dios ha manifestado como ordenanza, como ley, como mandamiento. Desde el principio, desde el Génesis, vemos que el diablo fue un opositor a todo lo que Dios establecía como bueno. Dios dice que creó el Edén, Dios lo estableció como bueno, plantó un árbol y automáticamente el primer mandamiento que hay, o el único hasta ese entonces, que dice no coman de ese árbol, se presenta Satanás, el opositor, y le dice, no, a Eva, con que Dios te dijo que no. O sea, y ahí no empieza una manipulación que vamos a ver muchas veces, que toda manipulación o todo aquello que el diablo siempre hace va a ir en contra de un mandamiento, va a ir en contra de aquello que Dios ha establecido como bueno. Lo vamos a ver en la sociedad, en la educación, a lo largo de la historia, lo vamos a ver en los programas de televisión, en la música, en todo este sistema que ya vamos a aprender más adelante, donde se llama la corriente del mundo, que la maneja justamente este sistema espiritual al que hoy hacemos alusión. Un sistema espiritual donde el mundo espiritual trabaja y se mete, se infiltra en nuestro medio común, en la vida cotidiana, para que el ser humano actúe o se rebele contra Dios, ¿sí? Por eso que leíamos recién, decíamos, anticristos por un lado y una persona puntual que viene hacia adelante. Entonces, la enseñanza que este pueblo tenía, porque se le enseñaba del anticristo, en la iglesia estaba instruida. Pablo también en el libro, en la iglesia de Tesalónica también lo enseñaba, la iglesia estaba preparada, le enseñaba que estaba por venir también. Y vamos a ver cómo vamos a separar en la historia estos dos sistemas y lo importante que es poder entender cómo él obra y cómo actúa. Vamos a leer en Primera de Juan, en el mismo libro que estamos leyendo, en el capítulo 4, del verso 1 al 6, ¿sí? Y vamos a ver algunas aclaraciones que hay acerca de esto que estamos enseñando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Hasta el 6 me dijiste? El versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, acá el Señor nos deja muy claro a través de esta carta que llegó, ¿no?, a este pueblo, donde volvía a hacer hincapié Juan de enseñarles que el anticristo estaba en aquellas personas que no oían el mensaje de Dios. Dice que los que son del mundo, los que tienen el espíritu, ¿sí?, del sistema de este mundo, no pueden oír a Dios, es más, se oponen a Dios y reniegan de Dios, ¿no? Eso nos pasó en algún momento de nuestra vida, cuando de pronto había personas que me hablaban de Dios y a mí no me interesaba, o yo justificaba que ya tenía una religión y que no era demasiado malo, y llega esa justificación porque hay un sistema anticristiano que se ejecuta en el mundo espiritual, que no nos deja ver, que no nos deja oír, que no nos deja escuchar la voz de Dios. Y ahí vemos la misericordia de Dios en algún momento de nuestra vida, a través de circunstancias, situaciones que nos llevan, nos abren el corazón y Dios produce ese milagro en nuestro corazón de poder oír la voz de Cristo y de poder volvernos a Él. Pero acá hay algo muy importante que deja bien en claro, que aquellos sí, que dice que aquellos espíritus, no dice probar los espíritus. Y cuando habla de espíritu no habla de ángeles, sino está hablando de personas que de pronto transgiversan la verdad, como hay hoy en el mundo un montón de sectas, de personas de pronto que dicen que Dios les habló, personas que no se basan en la escritura, pastores, incluso hoy
muy torcidos de la fe, donde utilizan el Evangelio para tener un beneficio económico, pastores que se abusan, que agarran la iglesia como propiedad exclusiva de ellos para someterlos con miedo, con temores, con falsas profecías, con manipulación. Y cuántas cosas están pasando, ¿no?, dentro de la religión, el abuso de sacerdotes de pronto, ¿no?, como transgiversando la verdad, donde Dios le da a aquellos sacerdotes, ¿no?, a aquellos ministros de Dios como pueblo de Dios, a todos los creyentes, el hecho de que puedan casarse con una mujer, porque son todas aquellas cosas que inventó el hombre, la tradición, el corazón torcido de aquellos falsos ministros que no se basan en la Escritura, sino se paran en una institución, se paran en la voz profética de un apóstol, se paran en la teología de una secta masiva, que hay muchas en el mundo, ¿no?, que de pronto fueron inspiradas por, como digo, doctrinas anticristianas, ¿no? Y ahí donde Juan decía, hay muchos anticristos, hay muchas formas de manifestación, pero todo responde a este sistema. Por eso decíamos nosotros que importante es saber qué espíritu tenemos dentro. Y acá este libro que leíamos nos deja claro que nosotros podemos saber, tanto el que esté escuchando el mensaje hoy como nosotros mismos, si tenemos el Espíritu de Dios o el espíritu del anticristo dentro de nosotros, ¿no?, por decirlo de alguna forma. ¿Quién nos domina? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos guía? Porque dice que aquellos que son del mundo hablan de las cosas del mundo y el mundo los escucha. O sea que hay mucha gente, al final de la historia, la Escritura dice que muchos buscarán maestros conforme a sus deseos. O sea, hay gente que va a buscar una religión porque le conviene, o porque no le dicen, o porque de pronto se siente incómodo y nadie le dice nada. Hay gente que busca, se siente cómodo haciendo buenas obras y pensando y calmando su conciencia, pero no arrepintiéndose. Y tienen un evangelio un poco distorsionado porque no pueden oír la voz de la verdad, la voz de Cristo. Por eso es que importante es conocer a través de la Escritura quién está, ¿no?, dirigiendo nuestra vida. Y si hoy podés responder, si hoy oís la voz de Dios, si hoy seguís a Dios, si hoy tenés comunión con Él, si hoy podés levantarte en la mañana o en algún momento del día, hablar con Dios, darle gracias por ese propósito que cumplió en tu vida, es porque seguramente te has encontrado con Dios, porque Jesús vino a tu vida, porque Dios te selló con el Espíritu Santo. Y si hoy no querés escuchar, si de pronto en este momento, bueno, ya me aburrió, de pronto le mando, como hacen en los videos, le ponemos una manito para abajo y de pronto lo apago, no quiero escuchar más, o de pronto no me interesa mucho lo de Dios y seguís igual, simplemente la respuesta va a estar clara para tu vida, ¿no? Por eso, ahora, ¿qué desea Dios para tu vida? Lo mejor. Y si Dios de pronto nos da las oportunidades que nos da, es porque Él tiene planes de bien para nuestra vida. Y qué importante es poder conocer el amor de Dios, que al final lo vamos a ver cómo Dios nos entregó a su Hijo para mostrarnos su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, su favor, y mostrarle al mundo cuánto nos ama, ¿sí? Que Él es el que verdaderamente nos ama. Que nadie nos ama más que Dios, que nadie nos amó nunca más que Dios, que nadie nos entiende más que Él. Él conoce todos los detalles que aún la persona que vive con nosotros, tal vez la que nos dio a luz, y tal vez aquellas personas que se sientan a nuestra mesa no conocen aquellas cosas que Dios sí conoce, porque Él es el Padre de toda la creación, es el creador de todo, ¿no? Pero Padre de aquellos que en algún momento se arrepienten, confiesan a Jesús como Señor, le reciben en el corazón y Dios los adopta como hijos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver aquellas cosas, como decíamos recién, este espíritu que está en el mundo, este espíritu que se mueve, ¿no?, de esta manera. Y fíjense, léeme de vuelta en ese capítulo el verso 3. El verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, entonces decíamos recién, ¿a qué responde todo lo que está pasando en el mundo hoy, en la sociedad que vivimos? Es que estamos fundados en un sistema, como decíamos recién, ya lo vamos a ver. Quiero explicarle bien cómo funciona, dónde se encuentra, cómo llega, cómo se involucra en el mundo que vivimos nosotros hoy. Hoy vemos, ¿no?, distintas
distintas cosas que compartíamos recién acerca del humanismo, ¿no? De aquellas cosas que no proceden de la verdad, sino que proceden de la mentira, donde el hombre saca su foco de Dios para ponerlo en el mismo hombre, en el humanismo, ¿no? En todo este sistema que está basado, que todo gira alrededor de lo que nos importa, de lo que nos pasa a nosotros, basado en las cuestiones humanas, en todo lo que nos trae placer, o cumplir aquellos deseos pasajeros de la vida, en los deleites, ¿no? Pasajeros que nosotros estamos viendo que de un momento para otro pasan. Pero la palabra nos dice que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Qué esperanzas tan opuestas, ¿no? Tan diferentes. Y que muchas veces nosotros, por no tener entendimiento, elegimos la peor, ¿no? Elegimos vivir a nuestra manera. El mundo eligió vivir sin Dios, y así es como estamos hoy, ¿no? Sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Y yo decía, este espíritu se mueve en el sistema, en la cultura, se mueve en costumbres que van en contra de Dios, en adoración, no sé, por ejemplo, a la Pachamama, en vez de darle la gloria al que lo creó todo, ¿no? Como de pronto vemos las costumbres en distintos lugares, no como hoy tenemos en nuestra sociedad, la cultura del alcohol, del vicio, de la droga, de la prostitución, a nivel cultural, ¿no? Todas las cosas que se oponen a Dios. Yo decía, cuando me ponía a pensar en el sistema educativo, que les enseñan a nuestros hijos que el mundo de pronto se creó de una explosión, que el mundo vino por la evolución, por la teoría de Darwin, porque los monos, ¿sí?, fueron evolucionando y bueno, y cuántas cosas, ¿no? Que bueno, como decimos siempre, cuando los monos se enteran que nosotros descendemos de ellos, se enojan porque dicen que ellos no fuman, no toman, ¿no? Y no hacen tantas cosas y tantas barbaridades como el hombre la hace. Y sacarnos, ¿no?, todas aquellas cosas que van por encima, ¿sí?, de la idiotez, de la estupidez y no de la razón. Cuando nosotros hablamos de que Dios creó el mundo, no creemos en algo ilógico. Yo digo lo ilógico y tener más fe en creer que el mundo vino de una explosión de la nada, que alguien de pronto encendió o fue el iniciador, que esa respuesta tampoco está y se formó todo lo que vemos. Hay una creación maravillosa. Hay un mundo con un equilibrio tremendo en las cadenas alimenticias, en los ciclos del agua, un mundo creado para que pueda existir la vida, donde tenemos todos los recursos necesarios para vivir, el aire, el sol puesto a una distancia justa, equilibrada, para que si nos alejásemos, ¿sí?, nos enfriaríamos, la tierra se convertiría en un hielo, y si nos acercásemos un poco más, nos quemaríamos totalmente. Ustedes fíjense en los cambios climáticos, como simplemente unos grados más producen desequilibrios, y cómo Dios lo dejó todo establecido justo, ¿no? Para que nosotros podamos meditar a través de la creación de que hay un Dios que lo ordenó todo, que la tierra gira en un eje imaginario, que giramos alrededor de una órbita imaginaria donde tenemos la luz del sol para vivir, donde Dios lo dejó como una lumbrera, la luna puesta para establecer fechas, como esos calendarios que usaba el pueblo judío, donde ellos por medio de la luna establecían sus fiestas, y cómo Dios dejó todo establecido a la perfección. Cómo nosotros podemos ver en nosotros mismos, cómo lo complejo de la vista, los milagros que hay en nuestro cuerpo. Hoy decíamos, el otro día compartíamos acerca de todos los milagros que tenemos. Nuestra cabeza, tenemos pelo. Bueno, aquellos que de pronto se han quedado sin pelo tienen menos evidencia, ¿no? La ciencia hoy conoce los componentes del pelo, pero tienen todos los elementos de pronto, pero no pueden formar ni siquiera un centímetro de pelo, porque es un secreto divino. Y ahí tenemos muchas evidencias, ¿no?, de cómo Dios dejó establecido aquellas cosas que podemos ver por medio de la creación en nosotros mismos, la sabiduría de Dios al ver un niño crecer en el vientre de una madre, en ir creciendo de esa manera, en ir la información genética, dándole los rasgos tanto de la madre como del padre, tomando de cada uno esa información, que dicho sea de paso, cuando uno se pone a creer en la evolución, todos nosotros, todos esos datos genéticos que hoy están en nuestro ADN, como son una prueba de la manifestación, sabiduría de Dios, porque esa información vino de algún lado, no pudo venir de la materia
de la materia inerte, ¿no? De una explosión. Por eso digo, muchas veces a aquellas personas que se niegan a creer en Dios, que hay que tener fe para creer, hay que tener más fe para creer que pudimos venir de un acontecimiento así, de que creer que Dios nos hizo, nos formó, que un ser inteligente, superior, un ser amoroso nos creó para darnos vida, para que vivamos en esta tierra y por medio de la fe podamos conocer un Dios que nos quiere dar luego una vida mucho mejor de esta que vivimos, que lamentablemente por las consecuencias nuestras hemos dejado y hemos llegado a estos niveles de corrupción, no desde ahora, sino desde que Dios puso gente en la tierra, porque ya hubo juicios, porque hubo un diluvio y las pruebas del diluvio están. Por eso que si uno investiga un poquito puede llegar a la conclusión de que Dios es veraz, de que Dios dejó establecido todas las cosas para que nosotros hoy, por medio de la información, porque dice la Biblia que el que busca la verdad la encuentra. Por eso es que importante es buscar la verdad, encontrarnos con ella, ¿sí? Porque Dios se va a dejar encontrar, porque Dios está más dispuesto que nadie en dejarse encontrar por aquel que tiene un acto de humildad en su vida y dice: Señor, yo quiero conocerte. Simplemente eso, decirle: no penses en religión, nosotros estamos en este lugar no enseñando ninguna otra cosa más que la verdad. No nos interesa, no ponemos anuncios, no queremos invitarte a nuestras reuniones ni nada. No quiere decir que no pueda venir, sino que queremos predicar la verdad para que te puedas encontrar con un Dios verdadero, con un Jesús que es real. Que lo puedas encontrar en tu pieza, leyendo la Escritura, pidiéndole a Dios que entre a tu vida, a tu corazón, que se revele a tu corazón. Y seguramente lo va a hacer porque Él es bueno, ¿sí? Porque Él es bueno y porque Él amó de tal manera al mundo que nos dio un Hijo para mostrarnos de qué es capaz de hacer en la búsqueda de una oveja, de un corazón perdido, ¿sí? Así que tenemos esperanza. Hablamos de todo este sistema de políticas que van en contra de Dios, leyes que se promulgan en contra de la ley de Dios, y ahí vemos el espíritu del sistema del anticristo metido en esta corriente del mundo, en la música, en cantantes, en la cultura, en el sistema educativo, en el religioso, donde decimos: muchas veces tendremos que encontrar a Dios a través de la religión. No se encuentra a Dios a través de la religión. Hay, como decíamos recién, iglesias cristianas, evangélicas, torcidas, testigos de Jehová, totalmente distorsionada la verdad, a través de personas que se encontraron con una visión, con un ángel, con alguien que les habló, iniciaron una religión donde no tiene un fundamento en la verdad, sino en una persona. Y nosotros sabemos que en las personas, como dijo Jesús, no hay nada bueno. Por eso que lo más seguro que tenemos nosotros es la palabra del Señor. Jesucristo dijo que Él es la verdad, su palabra es la verdad. En ella encontramos la salvación, la vida eterna, los principios para vivir moralmente bien, para cómo educarnos, formarnos. Dice la Escritura que es útil para todo, para redarguir, para instruir, para saber cómo el hombre de Dios puede vivir una vida santa, agradable a Dios. Y no necesitamos la religión, necesitamos la palabra del Señor en nuestra vida, para estudiarla, para entender cuál es la voluntad de Dios. Si querés conocer a Dios, no podés decir: yo creo en Dios, creo que existe. Dice la Biblia que los demonios también creen, pero tiemblan. Los demonios muchas veces son más creyentes que nosotros mismos, son más creyentes que aquellos que dicen que creen en Dios, porque conocen el carácter, conocen de qué se trata la autoridad de Dios, ¿no? Por eso qué importante es hoy poder comprender que estamos hablando de un sistema espiritual. Yo decía de leyes, ¿no? Decía de personas que se encontraron con de pronto una verdad distorsionada. Las leyes como la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo hoy contra el machismo, ¿no? Contra los hombres, y poniendo en enemistad todas estas cosas donde Dios no las enseñó ni las quiere así, donde Dios quiere la vida, donde Dios desea que el hombre y la mujer vivan en armonía, donde el matrimonio se ame, donde la institución que es la familia viva junta, unida, donde los padres puedan educar junto a sus hijos y le den refugio, le den confianza, les enseñen a vivir, los contengan ante una sociedad que los quiere despedazar, hasta un sistema anticristiano que le hace querer creer que otras cosas son mejores, que necesitan 2 papás, 2 mamás, que necesitan y se transforma en algo que no fue nunca el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre y la mujer se unan y que esa bendición de Dios, que Dios lo veo bueno, y como digo siempre en el Génesis, todo lo que vio Dios bueno,
hizo que se pudiera reproducir. Cuando Dios bendice algo, se reproduce. Por eso que los árboles se reproducían, los animales se reproducían, y cuando Dios creó al hombre y la mujer, los bendijo, y esa bendición hizo que solamente la unión entre un hombre y una mujer pudieran tener la bendición de Dios para reproducir. Todo lo que hoy se hace es un inserto en la sociedad de un montón de cosas que queremos hacer porque nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos rebelado contra su voluntad. Y yo no estoy diciendo que la mujer de pronto que tiene, no, yo digo que todo perdió el diseño de Dios, la dirección de Dios, el hombre que no respeta a su mujer, que no la valora, y viceversa, y cuántas cosas están fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que si todos nos volviéramos a Dios, el mundo sería muy distinto a lo que hoy es. Pero Dios nos va a dar esa oportunidad de tener un mundo así más adelante, ¿sí? Entonces llegamos a esta conclusión, podemos decir que este sistema espiritual está entre nosotros. Podemos decir también que la palabra del Señor es muy clara con respecto a un plan que se va ejecutando, por eso lo vemos, como decíamos recién, en toda la sociedad. Y yo quiero empezar a decirle, mostrarte contra qué luchamos, quién es nuestro verdadero enemigo, cómo funciona, qué busca este sistema anticristiano o el anticristo desde su posición hoy, ¿no? Desde ese sistema que está gobernado no solamente por él. Hoy vamos a entender que muchas veces hablamos del diablo y pensamos que es una sola persona que hace todo. No, hoy vamos a descubrir que no. Hoy vamos a descubrir cómo se filtra, cómo llega a nuestra mente, a nuestro corazón, y cómo llegó a lo largo de los siglos y qué es lo que él desea para este mundo, ¿no? Vamos a ir al libro de Efesios. Le voy a ir pidiendo a Carolina que ella lo pueda buscar. El libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 11, 12 y 13 podríamos leer. Vamos a ver hasta dónde nos da. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Bueno, acá la Escritura nos deja clarísimo esto que estamos leyendo, ¿no? ¿Contra qué luchamos? Muchas veces nos estamos enojando con personas, con jefes, con compañeros de trabajo, con familiares, pero dentro de todo este sistema hay un anticristo que nos produce una lucha, que es nuestro adversario, que va en contra. O sea, nosotros el día que aceptamos a Cristo tenemos un adversario en común. Es como que nos pasamos de bando. Dios nos trasladó del reino, dice, de Satanás al reino de su Hijo amado. Hoy estamos, así como lo tuvo Jesús, en oposición contra el gobierno, contra los líderes religiosos, contra aquellos que de pronto no cuestionaban su doctrina. Nosotros hoy vivimos en una lucha espiritual que dice la Biblia ordenadamente, leíamos recién, no tenemos lucha contra sangre y carne, no son personas. Es un mundo espiritual en las regiones celestes invisibles, ¿no? A lo que nosotros podemos ver. Por eso hoy, ¿no? Cuando uno se pone a ver personas que de pronto van, consultan a muertos, no saben ni con quién están hablando, no saben quién les responde. Muchas veces tenemos falsas creencias que una persona tiene ciertos poderes. Yo quiero decirte que el ser humano no tiene poder en sí mismo. El poder viene de dos fuentes, o viene de Dios, viene de su Hijo Jesús por medio de la oración, o viene de este sistema espiritual anticristiano, ¿no? Que produce tantas cosas, tantos engaños y tanta mentira. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz, por eso que muchas veces nos parece que es bueno ir a ciertos lugares, y yo quiero enseñarte en esta noche que no, porque te encontrás con un sistema anticristiano que pone tu creencia en otra cosa. Así que qué importante es poder creer en la verdad, poder conocerla hoy, el día de mañana poder compartir esta enseñanza a aquellos que la practican y saber los peligros que corren también. Pero hoy nos vamos a enfocar en ese sistema espiritual. No es que te enojas con tu suegra, que es tu suegra, no es tu suegra, no es tu enemigo, tu pariente, tu familiar que está hablando mal. Hay una lucha espiritual que debemos tener claro de dónde viene, ¿no? Yo, gracias al Señor, mi suegra ya está arriba, me está esperando, pero ya el Señor ya la tiene cambiadita para mí.
ya no vamos a lidiar con esos problemas. El día de mañana Dios tiene todo hecho perfecto para nosotros, ¿sí? Así que yo les decía recién, nuestra lucha es contra nuestro adversario. Dice, estad firmes contra, opositor, las acechanzas del diablo. Que van a buscar amargarte el día, van a buscar en este tiempo como estamos viendo ahora. Y le decíamos recién, nosotros estamos hablando de algo que es invisible. El coronavirus, para tomarlo como una ilustración, es un enemigo invisible. Es un enemigo que no lo vemos, que no sabemos dónde está, que no sabemos dónde está sentado, pero podemos ver el resultado, la evidencia, ¿no? Nosotros cuando hablamos del diablo, hablamos de que tal vez no podemos verlo, es un mundo invisible que la Biblia nos dice, pero podemos ver el resultado, lo que él causa, lo que es capaz de hacer. Vemos familias destruidas, vemos cómo el sistema está totalmente colapsado, familias destruidas, violencia, abuso, alcoholismo, separaciones, drogas, prostitución, presión, homicidios, angustia, enfermedad, pérdidas en accidentes, robos, guerras, ¿no? Y el listado es largo, peste que vivimos y todas las cosas que son causadas, ¿no? Por algo que no es una bendición de Dios, sino todo lo contrario. Y la Escritura nos habla, ya lo vamos a buscar más adelante para saber cuál es su fin, pero nosotros debemos tener bien en claro que no podemos vivir sin Dios. Que cuando tu hijo está en un momento donde no sabes qué hacer porque se droga, porque está perdido en el alcohol, porque tenés una situación conflictiva, porque tu mujer no te entiende, porque están a punto de separarse, cuando hay tantas cosas que te pueden estar pasando, ahí nos damos cuenta de que no podemos luchar contra ese sistema anticristiano, contra ese sistema organizado que tiene la facultad de destruir la vida. Y a lo largo de los años podemos ver las estadísticas, ¿no? De cómo el diablo ha destruido la sociedad, cómo ha destruido la juventud, cómo hoy la juventud está totalmente perdida, sin rumbo, sin un horizonte claro, no saben qué hacer de sus vidas, no tienen propósito, no saben a dónde van, no saben qué hacer, porque han perdido el rumbo. Y yo digo, ese rumbo se recupera cuando llegamos a Dios. Cuando cualquier joven, tanto mis hijos como los tuyos, se puedan encontrar con Dios, puedan humillarse delante de Dios, ahí es donde viene la luz. Dice la Biblia que lumbrera nuestros pies es su palabra, ¿sí? La Biblia puede ordenar los caminos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice la Escritura, con guardar su palabra. Por eso digo, qué importante es poder saber a quién nos enfrentamos, ¿no? Saber que este sistema espiritual está, que hoy está metido en todo lo que vemos. Hoy los jóvenes siguen a personas que quieren ser famosas, que es lo que buscó el diablo en alguna verdad, alejarnos de la verdad, alejarlos de la realidad. Por eso la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo no soy un camino. No es que hay otro camino, no hay otra verdad. No hay otra opción. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, y no hay, dice la Escritura, otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Hay un solo camino, una sola verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Buenas noches.